Vamos a continuar con esta serie de mensajes. ¿Sigue hablando hoy en día Dios a sus hijos? ¿Alguna vez usted ha sentido que ora y que Dios guarda silencio? ¿Será que Dios hablaba antes pero hoy ya no lo hace? ¿Se ha puesto usted a pensar que quizá el problema no es que Dios haya dejado de hablar? Quizá el problema es que nosotros hemos dejado de escuchar a Dios. Dios ha hablado siempre. Desde el principio de la creación, Dios se ha comunicado con los seres humanos. En el libro de Génesis 3:8-24, Dios se comunicaba con Adán y Eva. En Génesis 6:9, Dios se comunicaba con Noé. En Génesis 12, Dios se comunicaba con Abraham. En Éxodo 3, Dios se comunicaba con Moisés. A través de todo el Antiguo Testamento, Él se comunicaba con los profetas. Sin embargo, Dios también ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Leemos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta cita bíblica nos muestra que hablar o comunicarse es parte de la naturaleza de Dios. ¿Pero qué significa que Dios habló a través de Jesucristo? Jesucristo es el Hijo único de Dios. Por tanto, Él es Dios. Él es la máxima expresión de la voz de Dios el Padre para con la humanidad. Mateo 17:5 dice así: Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A Él oíd. ¿Acaso usted está esperando que un meteorito caiga para escuchar la voz de Dios? Pero como Dios no es limitado, Dios habló a través de los apóstoles. En 1 Corintios 7:10 dice: Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. El apóstol Pablo no se acredita este mensaje como propio. Él dice que es de parte de Dios. En otros pasajes él dice: esto lo digo yo. Y usted me puede decir: pero era el apóstol Pablo que escuchaba a Dios. Y yo le voy a decir que el apóstol Pablo era una persona común como nosotros, un perseguidor de la iglesia como nosotros hemos sido. Sin embargo, al reconocer al Señor Jesucristo, él dejó de hacer lo malo que hacía e hizo la voluntad de Dios. Por esta razón, el Señor le hablaba y le daba mensajes para que los transmitiera al pueblo. No se acaba todo allí. Dios continúa hablándonos hasta hoy por medio de su Espíritu Santo. Jesucristo nos prometió que no nos dejaría solos. En Juan 16:13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este texto nos habla de cómo el Espíritu Santo nos sigue guiando a toda verdad. Eso significa en una sola dirección continua. No es intermitente. No es que Dios haya dejado de hablar. Pero ¿cómo es que Dios habla hoy? Dios nos habla a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, en oración, en convicciones internas, por medio de revelaciones proféticas, ministerios y manifestaciones que el Espíritu Santo nos da a cada quien como Él quiere, por medio de consejeros sabios. Recuerde esto: Dios no siempre habla audiblemente, pero siempre habla
claro. Pero ¿por qué a veces no escuchamos a Dios? Distracciones, el ruido de las sociedades, pecados no confesados a Dios, falta de intimidad con Él. Actualmente el ser humano vive conectado al mundo, pero vive desconectado del cielo. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿Dios sigue hablando hoy? La pregunta no es si Dios habla hoy. La pregunta debería ser, ¿está usted dispuesto a escuchar a Dios hoy? ¿Usted ya conoció al Señor Jesucristo como su Señor y Dios? ¿Está obedeciendo en todo lo que nos demanda su palabra? ¿Se está dejando usar por el Señor para buenas obras? ¿O sigue viendo los defectos de la gente falible? ¿Quiere que Dios le hable? Póngase a la orden de Él y empiece a hacer su voluntad y deje de hacer la suya. Dígale, yo deseo que me hables y me uses en lo que tú quieras. ¿Está escuchando usted al Hijo amado del Padre? Oremos. Padre, yo te ruego que hoy abras nuestros oídos espirituales, que nos perdones por si acaso hemos interrumpido tu voz. Quita todo ruido que nos interrumpe para poder escucharte. Enséñanos y ayúdanos a buscar más de ti y menos de nosotros. Ayúdanos a reconocer tu voz en medio de cualquier circunstancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga.